Percibite, sin apuro. Falta autoestima. Seguridad. Sí. ¿Qué más? ¿Qué sentís cuando tenés falta de autoestima y seguridad? Inseguridad. Bien. Inseguridad. Bien, sentí esa inseguridad que aparece. Sentíla. Como puedas imaginártela. O como ya la hayas sentido. Sentí la inseguridad que produce esta falta de autoestima y seguridad. Sentíla, trata de visualizarla, como sea que puedas, y trata de ver en qué lugar del cuerpo aparece esa inseguridad. ¿En qué parte se siente la inseguridad? A ver si podés verla. ¿La panza? En el corazón. Bien. Como una emoción. ¿Cómo es esa emoción? ¿Qué dice la emoción? De dolor. Ajá. Eso es. Anda metiéndote ahí, en esa emoción de dolor. Eso es. Lo estás haciendo muy bien. Eso es. Una emoción de dolor. ¿Cómo es ese dolor? Tu alma sabe. Como en el corazón, en el sentimiento, en el pecho, ¿no? Sí, sí. Un dolor. Eso es. Sentí así, como en el corazón, en el sentimiento, en el pecho. Eso es. Y entonces ahora vamos a pedirle a tu alma que eso es. Deja salir eso. Vamos a pedirle a tu alma que viaje a la experiencia responsable que está generando esto, esta emoción de dolor en el corazón, en el sentimiento, en el pecho. ¿Qué aparece? ¿Qué está generando esto? ¿Qué experiencia? Vamos a ayudar a tu alma un poquito. Vamos a contar a 3 y a la cuenta de 3 estarás en la experiencia responsable que está generando estos síntomas. Sea donde sea y haya sido cuando haya sido. 1, 2, 3. Estás ahí. ¿Qué está sucediendo? Fíjate. Estoy como encerrada en un calabozo. Sí. Sí, como encerrada en un calabozo.
¿Cómo es? ¿Chico, grande, el lugar? Eh, chico, Sí. ¿Estás solo o estás con alguien más? estoy sola. Sola. Muy bien. ¿Sos mujer entonces? Mm, Bien. ¿Y cómo te sentís allí? Como asustada. Sí. Eso, asustada, sí. No sé qué hice para estar ahí. Ajá. Ahora vamos a ver. Recién tu alma te está mostrando rasgos de la experiencia. No sé qué hice para estar allí. No importa. Ya vamos a ver. ¿Cómo estás vestida? Fíjate. Tengo un vestido Sí. largo, Sí. eh, algo en la cabeza, una especie de pañuelo. Sí. ¿Estás calzada o descalza? Fíjate. Me parece que estoy descalza, Ajá. Bien. ¿Cómo es el color de tu piel? blanca. Bien. Muy bien. Sentí todo lo que estás sintiendo por estar allí, en en ese calabozo. Todo lo que te hace pensar, sentir, estar en ese calabozo. Sí, siento como injusticia. Ujú. Siento injusticia, ¿qué más? ¿Qué más sentís? Siento como que ya está, me van a matar. Ujú. Y ese calabozo, ¿sabés dónde es? ¿Dónde estás? ¿Qué es ese lugar? ¿Es una cárcel, un castillo? Es como un castillo Ajá, oscuro, sí, húmedo. sí. Castillo oscuro, húmedo, sí, muy bien. Y vos allí, en ese calabozo, con ese vestido largo, con tu piel blanca, con eso que parece que tenés allí en la cabeza. Eso es. Bien. Y fíjate, a ver si te podés dar cuenta, ¿cómo qué año es ahí? 1600, me viene 1645. Bien. ¿Qué países? ¿Te das cuenta? ¿Dónde estás? Sí te das cuenta, ¿eh? Si no, no hay problema. Me viene, no sé, de Bélgica, pero no sé, Bien. como que es. Ujú. Bien. ¿Y más o menos se te va aclarando a qué se debe que estás allí? ¿O no? Es algo de celos, parece que alguien de celos me metió ahí. Ajá. Es algo de celos. Mm, Alguien me metió allí. Bien. Bien, voy a contar a tres y a la cuenta de tres vas a ir
a cómo se origina esta experiencia de estar en el calabozo y cómo comenzó. Tu alma sabe qué pasó. 1, 2, 3. Estás allí. ¿Cómo comenzó esto? ¿Qué pasó con esto de los celos? Si es que fue así. ¿Qué pasó? Estaba con alguien que creo que ya tenía pareja, el Ajá. amante. Sí. La amante de alguien que ya tenía pareja. mm, Bien. ¿Qué era? ¿Qué era ese señor? ¿Era alguien que tenía un cargo importante o no? O cualquiera. No sé, la verdad. Bien. ¿Y qué pasó? Me vienen a buscar a mi casa Ajá. o a mi habitación Bien. y me llevan directamente ahí. Ajá. O a mi habitación y me llevan directamente ahí. ¿Y qué haces vos cuando te vienen a buscar? ¿Qué decís? Nada, que no, que por qué. Ajá. ¿Y qué te Pero dicen? no, nada, que eran, que me vienen a buscar, llevar. No me dan Ajá. explicación. Ajá. Ujú. ¿Y te llaman por tu nombre ahí cuando te vienen a buscar? ¿Beatriz me viene? Ujú. Bien. Alguien me inculpó de algo a propósito y me Ujú. llevan ahí. Ajá. ¿Y quién te culpó, sabes? Creo que es la mujer. Ujú. Bien. Bien, seguí. ¿Y entonces? Te llevan a ese calabozo. Mm, ¿Y vos hiciste eso o no? sí, Ah, mm, no tenía opción. ¿por No qué? hay opción. No hay justicia. Ajá. Pero digo, ¿vos sos responsable de lo que te acusan o no? Sí, pero a mí me acusan de algo que no hice, pero en realidad es por celos que me acusan. Ajá. O sea que efectivamente no habías hecho esto de estar con esa persona, es solamente celos. Vos no estuviste con esa persona. Fíjate bien. Mm,
Yo siento que me acusan de algo que no hice. Ajá. Bien. Bien. Entonces, anda, viaja más atrás en la experiencia, más atrás a ver cómo comenzó esto y qué pasó realmente. ¿Qué hiciste y qué no hiciste? ¿Cómo empezó todo esto? ¿Qué hiciste y de qué te acusan y no hiciste? Fíjate bien. Tu alma sabe. ¿Qué pasó? ¿Cómo empezó esto? Me acusan de adulterio. Ajá. Ujú. ¿Y entonces? No sé bien de qué es, por qué. Ujú. Y eso es como que no entiendo nada también. Claro. Incluso no sé si es por equivocación. Ajá. Bien. Fíjate bien, realmente, ¿qué hiciste y qué no hiciste? Tu alma lo sabe, no importa de lo que te acusan. ¿Qué hiciste vos o no hiciste de esto? ¿Es real de lo que te acusan? ¿Fue así? No, no es real. Yo lo que Bien, siento que no es, yo no hice nada. bien, no es real. Perfecto. Bien, seguí entonces. Siento que me acusan de algo que no hice, pero Ajá, que necesitan tener a alguien claro, encerrado. claro, claro. Yo no hice nada. Bien, ¿y quién es el que necesita tener a alguien encerrado? ¿Quiénes son? Mm, ¿Qué cargo tiene esa gente que te encierra? ¿Quiénes son? Como que alguien robó algo o alguien hizo algo y como no quieren encerrar a esa persona, me encierran a mí, Ajá. pero lo que sí siento que yo no hice nada. Ujú.
que no soy yo la persona Ajá, que buscan. bien. ¿No podés identificar quiénes son esta gente que te acusa? Si tienen algún Mm, cargo, quiénes son, si los conocías, si no los conocías. ¿No? no. Bien, entonces seguí. Entonces te llevan ahí adentro y ¿qué sucede? Te encierran y sentís todo Mm, esto que tiene que ver con el tema inicial de la mm, autoestima, de la seguridad que te hacía sentir inseguridad justamente, ¿no? Y te llevó a mm. todo esto. Y estás allí encerrada. ¿Y qué más sucede? Dijiste, me van a matar. Sí, sí. Paso hambre, Sí, no viene nadie por mucho tiempo, estoy ahí, hace un tiempo. sí. Mm. ¿Hay más gente encerrada allí en otros lugares? ¿Estás sola en ese lugar? Hay, hay como un guardia que viene, mira un toque y se va. Sí. Bien. Y seguí, anda hacia adelante ahora. ¿Qué va pasando? Pasa el tiempo y ¿qué pasa? ¿Qué más pasa? Creo que como que se presenta una especie de juicio medio absurdo Sí, y todo arreglado sí, y me incriminan a mí y un caso resuelto así sí. y de ahí, listo, me matan. Ajá. Bien. ¿Podés fijarte si podés ver algo de ese juicio? Mm. Mirá a los actores de ese juicio. Y fíjate si alguien te llama la atención. El que me lleva, Ajá. el que ¿Qué? me fue a buscar también y es el que me lleva ahí adelante. Sí. ¿Quién es? ¿Quién es un soldado? ¿Qué es? No, es como el encargado, no sé qué decir bien qué es, pero es como el encargado, el que va con tres o cuatro, que son los que me agarran, me llevan ahí al calabozo. Sí, Él es como que da la orden de esos, a esos cuatro. sí, Y es el que después me llaman a mí y es el que me levanta y me lleva ahí sí. ¿Por qué te llama la donde. atención? Porque yo le digo a él que es como que le digo que no hice nada, no Sí. hice nada y no me, no, no me di como si fuera nada, ¿no? Como si no le hablara. Ujú, Estoy intentando interactuar con él y él no, claro. como duro como una piedra, ¿no? Así como que no me escucha. Bien. Bien, fíjate si podés ubicar su mirada. En algún momento de cuando te está llevando o cuando te viene a buscar.
¿Podés? Sí, me viene otra vez Francisco. Ujú. Bien. Bueno, y entonces seguí. ¿Qué dicen en el juicio esos jueces o ese juicio trucho? Mm, ¿Qué dicen ahí en ese juicio inventado, según tu relato? que como que yo me robé algo, acusada de robar y Ujú. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Te acusan? Y ¿vos les explicás algo? ¿No les explicás nada? ¿Qué pasa? Y no te dejan hablar. no me dejan ni hablar porque era como así, no cuenta mi opinión, digamos, no tengo defensa. Ajá, bien. ¿Y entonces qué pasa? Es como un mero trámite. Ajá, Ahí, listo, culpable, chao. Siguiente. sí. Como que con eso tapan a los que verdaderamente lo hacen las cosas, ¿no? Con Claro, arreglos. claro. ¿Y vos sabés quién hizo la cosa realmente? No. No. Bien. Sí, ¿qué más? Se siente como mucha impotencia. Claro, sentí esa impotencia, sentíla. Mucha impotencia. Eso es. No la relates, sentíla. Está pasando ahí, aquí y ahora. Sentí la impotencia. ¿Y qué hacen con vos? Me meten como en una carroza con más gente Sí. y de ahí ¿Qué sentís ahí adentro de esa carroza? como el fin, digamos. Ajá. Bien. ¿Y de ahí qué? Me llevan a otro lugar antes de ejecutarme, digamos. Sí. ¿Qué es ese lugar? Como una especie de celda común Sí. y después de ahí nos van llamando y nos van matando, ¿no? Ajá. Hay gente que también está igual que yo. Ujú. ¿Y qué se siente? ¿Qué sienten todos allí? No, como que no somos nada, ¿no? Mm. No tenemos derechos, nada.
Claro. Algunos sí puede que sean culpables, pero muchos no. Ujú. Bien, y seguí hasta el momento en que te llaman. Ahí está de vuelta el que me fue a buscar. Ujú. ¿Qué hace? Como que nos va llamando de a cinco. Sí, ¿y qué pasa? Y nos ahorcan ahí enfrente de una plaza. Ajá, Y primero llamaron cinco antes. Todavía no sí, me llamaron a mí. ajá. ¿Qué lo llaman? ¿Por el Pero nombre? ¿Por cómo lo llaman? ¿O no? no así, como Vos venís, así. vos, así. Se Ajá, van agarrando. bien, bien. Pero ya estamos, nadie, no es- estamos abatidos. Claro, no hay resistencia. Mm, Ujú. Bien, y hasta aquí entonces, de todo mm. lo que me contaste, ¿cuál es el momento más traumático de toda esta experiencia? ¿Qué es lo más traumático? ¿Qué es lo que te deja más huella, más impronta? ¿Qué hecho, qué acción? Que me matan ahí, el ahorcamiento en la plaza. Ajá, bien, Sí, la gente está ahí para ver un show. bien, muy bien. Entonces fíjate bien, fíjate un poquito. Cuando te ahorcan ahí en la plaza, ¿cuáles son tus reacciones físicas? ¿Qué le pasa a tu cuerpo? Contame. En dos palabras. Mm. Estoy como helada, inmóvil. Eso es, helada, inmóvil. Bien, y cuando te ahorcan en la plaza y estás helada e inmóvil, ¿cuáles son tus emociones? ¿Qué emociones registras? Dolor, impotencia. Sí, bien. Y cuando te ahorcan en la plaza,
tu cuerpo se registra helado, inmóvil, sentís dolor, impotencia. ¿Cuáles son tus reacciones mentales? ¿Qué pensás allí, en ese instante? Que yo quería seguir viviendo Bien, en, en mi familia, pienso en mi familia, sí. en lo que dejo. Ah, bien, bien, fíjate, y todo esto, como te ahorcan en la plaza, sentirte helada, inmóvil, con dolor, con impotencia, que yo quería seguir viviendo, pensabas también en tu familia, en lo que dejabas. Todo esto, ¿cómo te está afectando en tu vida como Florencia? ¿Qué te produce? ¿Qué te hace hacer? No le encuentro, ¿Qué no sé, relación tiene con la inseguridad y la autoestima? como que no, no soy nada, ¿no? Porque Ujú. Como que no soy nada, claro. en Sí, esa vida no tenía ningún valor como ciudadano, como persona, claro. no tenía ningún valor. Bien. Mucha gente así. Sí, claro. Está relacionado directamente con esto del principio, ¿no? ¿Y qué te impediría entonces hacer que hayas vivenciado todo eso? ¿Qué te impediría hacer hoy? Confianza o Muy bien. la sensación de impotencia, de la sensación de impotencia y de injusticia ¿Te cuesta tramitarla? es fuerte, sí. Bien, bien, perfecto. ¿Algo más? Mm. Bien, entonces voy a contar a tres ahora y a la cuenta de tres vas a estar momentos antes de que ese hombre te nombra con los otros cuatro del grupo, ¿sí? Y te ahorcan en la plaza y empezás a sentirte helada, inmóvil en tu cuerpo, el dolor, la impotencia, las emociones, y que esto te lleva a pensar que yo quería seguir viviendo, pensar en tu familia, en lo que dejás, todo eso. Y vas a dejar que tu cuerpo haga y diga todo lo necesario para terminar con todo eso para siempre. Uno, dos, tres. Estás segundos antes de que te llamen. Contame qué sucede. Estoy como con ansiedad, Sí, estoy ahí pensando en mi familia y en que me van a matar. sí. ¿Qué sentís? Pánico, Eso, sentí ese pánico.
Sentilo. Está pasando aquí y ahora. Sentilo. Sí, ¿qué más? Y ahí este señor abre la reja Sí. y me agarran a mí, al que está al lado, y a dos más. Sí. Nos arrastran directamente. Sí. No tenemos chance de hablar ni nada. Yo directamente estoy como muda. Sí. Ujú. Estoy como muda. Mm. Sí. ¿Qué más? ¿Cómo te lleva? ¿Así suavemente o te lleva a los tirones, a los empujones? ¿Cómo te lleva? Me lleva arrastras directamente porque yo ni puedo caminar. Eso, sentí como te lleva a rastras porque ya no podés caminar. Sentilo. Es feo, Eso. es feo. Eso es feo, sí. ¿Qué más? Eso, deja salir todo eso. Eso es. Me van a matar y la gente está ahí viendo un show. Ujú. Sí, claro. Eso es. Mi familia. Ajá. Bien. Y a partir de acá, a partir de ese momento, vas a sobrevolar como alma todas esas sensaciones y emociones para no sentir ese dolor. Eso es. Me vas a contar lo que pasa como de afuera, pero vos no vas a sentir nada, como si me estuvieras describiendo que le pasa a otro. ¿Y qué pasa? ¿Te llevan? Ahí me Vos no, llevan. vos no sentís nada, ¿eh? No sentís nada. Estás como escindida, separada de la escena. La estás relatando nada más. Ya está, ya sabes lo que sufriste. No hay que imaginar, listo, ya no hay que vivenciarlo más. ¿Qué pasa? ¿Te llevan? ¿Y? Me llevan, me ponen la cuerda en el cuello Ajá. y nada, yo estoy como en ataque de pánico, ¿no? Sí. Dicen, estamos, nada, patean el banco Sí. que tenemos abajo y colgamos. Bien.
Listo. Vos ya no sentís nada, ya estás afuera del cuerpo. Ya pasó. Eso, sentís esa tranquilidad. ¿Y qué pasa cuando estás afuera del cuerpo? Contame. ¿Qué pasa con vos cuando estás ahí afuera? ¿Podés percibir qué pasa? Sigo pensando en lo injusto. Ajá, claro, claro. Pero ¿cómo te sentís ahí afuera? ¿Tenés sensaciones todavía de lo que sucedió o ya no? No tengo sensación de dolor, Sí, pero como que la mente me tiene ahí. claro, claro, claro. Entiendo. Bien. Entonces lo que vamos a hacer es, como estás ahí, atrapada en esa situación, Mm, lo que vamos a hacer es empezar a pensar de que ya estás afuera del cuerpo, ¿no? Ya todo eso terminó, ese cuerpo ya murió. mm, Y al morir ese cuerpo terminaron todos los hechos de esa vida. Terminaron las sensaciones, ya terminó lo de la injusticia. Ya está, hay que salir de esa situación. ¿Sí? Terminaron las sensaciones y las emociones para siempre. Entonces ahora para desvincularse de todo eso que ya ha pasado, lo que vas a hacer es, estando allí mirando la escena seguramente, como la mirabas de afuera, mm. te vas a desenfocar de eso y vas a mirar hacia arriba. Salite de esa imagen, de esa escena. Y vas a comenzar a alejarte de allí yendo hacia la luz. Seguramente se va a abrir algún túnel de luz o busca luz. Y te vas a ir alejando poco a poco de todo eso, desvinculándote de todos los sentimientos, ¿sí? De que el cuerpo está velado inmóvil, del dolor, de la impotencia, de todo lo que vos querías seguir viviendo, la familia, de toda la injusticia y de todo lo que te provocó en tu autoestima en ese momento, todo lo que te hicieron sentir y vaya a saber cuánto más que no recordabas. Todo eso ya se acabó, se terminó, porque ya saliste de ese cuerpo. Ya no es necesario estar adherido a todo eso. Así que comenzá a alejarte de allí, teniendo plena conciencia de que eso terminó, que al salir de ese cuerpo lo único que tenés que hacer es ir a la luz. Y dejate llevar, que ese fragmento de tu alma que animaba ese cuerpo vaya hacia la luz, para posteriormente integrarse totalmente a la energía que está animando tu cuerpo ahora. Ya todo eso terminó. Contame qué experiencias. Estoy en un lugar que es todo blanco, blanco. Sí, Y hay como partes que son más blancas, sí. como más con forma de algo, ¿no? Ujú, Como que son, que me están conmigo. sí.
¿Qué son esas cosas que están con vos? Eh, ay, no sé, como que me están conmigo, como si yo avanzara así, Ujú. en un lugar tranquilo. Ajá. Bien. Todavía tengo las emociones de antes, pero Bien, ¿hay algún ser en especial que se te acerca? sí, hay como alguien a mi derecha que es como si me estuviera llevando así, Sí. pero no sé qué decir qué es, pero muy amoroso, así como que no sé qué decir Ujú. qué es. Está bien. ¿Podés entablar algún tipo de comunicación con él o no? Como que me está guiando, ¿no? Ah, Ajá. Bien. Pero mm, no podés comunicarte. no sé cómo hacerlo. Míralo y preguntale, ¿por qué estás conmigo? Y dice, te llevo a un lugar para que sanes. Ajá. Bien. Pregúntale si le podemos preguntar algo. Mm, Dice que sí. sí, sí. Decirle si puede hacer algo por sanar la impronta que pudo haber quedado en tu cuerpo astral de haber sido ahorcado. Si te puede hacer algo para que en esta vida no sientas nada escindido entre el sentir y el pensar. ¿Puede hacer algo por eso? Sí, dice que sí. Bueno, contame si te hace algo o no. Sí, me llevan como a un lugar, como que estoy en un lugar acostada, digamos, y como si fuera Reiki. Ajá, muy bien, muy bien. Contame qué efectos te hace eso que te están haciendo. Como de relajar. Ujú. Bien, sentí cómo se relaja tu cuerpo. ¿Sentís? Mm, Bien, sentirlo y sentirlo ahí especialmente en tu cuello. ¿Él está con vos todavía? sí. ¿Que le está haciendo él eso? ¿Esa especie de Reiki? Mm. Bien. Hay como más manos, pero Ajá. Bien, disfrútalo, sentilo como te tranquiliza, sentilo como sana todas las emociones de haber muerto ahorcada.
las sensaciones en el cuerpo, en lo mental. ¿Se va sintiendo? Eso, disfrútalo. Sentirlo en todo el cuerpo. Y cómo eso hace efectos en tu cuerpo aquí y ahora. ¿Se va sintiendo? Lo siento mucho acá también. Eso, sentirlo ahí que es donde todo empezó. Sentirlo ahí. Sentí cómo te sanan, cómo limpian. Cómo te da tranquilidad, cómo te permite respirar más profundo. Eso es. ¿Va calmando? Eso. Bien, y ya que lo tenemos allí, ¿le podés hacer una última pregunta? Pregúntale a ver si nos concede una última pregunta. Sí. Pregúntale a qué se debe que te hayas cruzado ya, por lo menos de lo que vimos 3 veces con Francisco. ¿Qué es lo que tenés que sanar con él? A ver qué te dice. El perdón. Ajá. Bien. ¿Solo eso te dice? Que a veces las cosas pasan por circunstancias Ujú. que son como ajenas a nosotros. Sí. Que él también en cada experiencia viene a aprender. Ajá. ¿Cómo, preguntarle cómo se originó este bucle? ¿Cómo comenzó? ¿Con qué hecho? ¿Con qué escena? A ver si te lo puede decir. ¿Se puede saber esa información o no? Ah, no sé por qué me viene con que dice, no importa el origen, importa ir sanando, algo así, como que Bien, ir sanando, bien. porque como que el origen no tiene mucho sentido Ujú, saberlo. claro. O sea, eso está. Y hay que ir Mm, sanándolo. mm. Bien. Nadie tiene culpa. Ajá. Perfecto. Bueno, muy bien. ¿Se siente mejor entonces? Mm. Está bien lo que hacemos. Dicen, Mm.
Bien. Muy bien. Entonces estaba vinculado esta regresión, estos hechos que aparecen en la regresión, con el tema de la baja autoestima y la inseguridad. Mm. Bien. Bien, ¿algo más que te diga? Mm. No, no me dice nada. Bueno, muy bien. Entonces vamos a dejar que tu alma siga descansando allí, ese trocito del alma que animaba ese cuerpo, en esa vida. Y vamos a nosotros a volver aquí ahora, ¿sí?